¿Alguna vez hemos pensado por qué se elige a ciertas personas para una misión importante? ¿Es por sus méritos, por su capacidad o hay algo más de fondo? Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en un estudio de Josué, de El pan de este día, que se pregunta justo eso, pero en un contexto divino. La soberanía de Jesucristo al llamar a sus apóstoles. Vamos a sumergirnos en este tema que es fascinante. Mirad, este versículo de Marcos es el corazón de todo, y la frase clave, la que lo cambia todo, es «llamó así a los que él quiso». Ojo, no dice a los más preparados o a los más santos, no. La iniciativa, la elección, es suya y solo suya. Este es nuestro punto de partida para entender que el llamado no se basa en lo que valemos nosotros, sino en su voluntad soberana. El estudio de Josué Rasaques nos presenta una idea central, una que lo define todo. La salvación no es un proyecto que se nos ocurrió a los humanos, ni algo en lo que participamos como socios. No, para nada. Se trata de un programa eterno, un programa divino, que fue concebido y ejecutado por una sola figura, el dueño. Y claro, la pregunta es, ¿quién es este dueño? Pues el término se refiere a Jesucristo, y Él no es solo una parte del plan de redención. Él es el arquitecto y el que lo lleva a cabo. La lógica es súper potente. Solo el que ha concebido la obra tiene la autoridad y el poder para ponerla en marcha y sobre todo para redimir lo que es suyo. Vale, pero ¿por qué hacía falta un llamado tan soberano, tan directo? Para entender la solución, como siempre, primero tenemos que entender bien el problema. Y el análisis nos lleva directos al estado de la humanidad después de la caída, a una libertad que, según esta visión, se había perdido por completo. La cosa es que, tras la caída, la voluntad humana quedó, en palabras del autor, sometida al adversario. ¿Y esto qué significa? Pues que la capacidad de elegir libremente a Dios se perdió. Por naturaleza, el ser humano ya no podía empezar ese camino de vuelta. Por eso era indispensable una intervención desde fuera, un llamado del propio dueño. Y aquí vemos un contraste que es brutal. Por un lado, el trabajo del ladrón. Robar la voluntad, matar las ilusiones, destrozar los principios divinos. Y por otro, el propósito clarísimo del dueño, de Cristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es una auténtica batalla de intenciones. Y el llamado es, por así decirlo, la ofensiva del dueño para recuperar lo que le pertenece. Y así pasamos de describir el problema a presentar la solución. La llegada de Cristo no es una simple visita, se presenta como la llegada del verdadero libertador, el único que puede venir a restaurar todo lo que se había perdido. Entonces, el punto clave aquí es que el llamado de Cristo no es una imposición que anula nuestra voluntad, sino un acto soberano que de hecho la restaura. No es una tiranía, es la auténtica liberación. Ser llamado por Él es, en el fondo, recibir la libertad para poder seguirle de verdad. Es muy importante entender que, según esta teología, las acciones de Jesús no están limitadas por el tiempo. Como citan Miqueas y Juan, Él actúa desde la eternidad, no es de este mundo, y por eso su llamado a los apóstoles no fue un capricho del momento, sino una decisión con un peso y una autoridad que van mucho más allá de nuestra realidad temporal. Y la prueba más clara, más tangible de este plan divino, de este llamado soberano, la encontramos en el grupito que eligió, los 12 apóstoles. Un grupo que, si lo miramos con ojos humanos, parece de todo menos perfecto. A ver, echemos un vistazo a esta lista. Tenemos a Pedro, el impulsivo, a Jacobo y Juan, los hijos del trueno, con un carácter fuerte y celoso. A Tomás, el que siempre duda, a un excelote, que era un radical político de la época, y por supuesto a Judas, el que lo traicionaría. Es un grupo de lo más variado e imperfecto. Y esto demuestra de una forma brillante que la elección no se basó en sus currículums, sino en la gracia soberana y el propósito de quien los llamó. Y aquí llegamos al punto más complicado, claro, Judas. Su inclusión, nos dice el texto, no fue un error de casting, ni una sorpresa. Formaba parte del diseño eterno. Jesús lo sabía desde el principio, pero no forzó su voluntad, sino que permitió que la traición se cumpliera dentro de ese plan mayor. ¿Pero fue esto algo que pasó una vez y ya está? El estudio argumenta que no, que este llamado soberano es una realidad que continúa. Así que la pregunta es, ¿cómo se traduce todo esto a nuestros días? Pues el llamado hoy consiste en dejar nuestra propia voluntad para hacer la suya. Y esto, que puede sonar a perder algo, en realidad es ganar la verdadera libertad. Antes, como esclavos del pecado, solo se podía caer. Ahora, en Cristo, se nos da el poder de decir no, porque nuestra voluntad ha sido redimida, no anulada. Y esta libertad restaurada tiene un movimiento, como un ritmo, que se describe en Juan 10:9. Primero, entrar en comunión con Él,
Segundo, salir a manifestar su reino al mundo. Y tercero, hallar pastos, o sea, alimentarse constantemente de su palabra y de su presencia. Es un ciclo de vida, no es algo estático. Y la conclusión del estudio es profunda. Esta comunión es posible porque Él no está lejos. El texto afirma que es el mismo Jesucristo, ese Dios que vino de la eternidad y que en realidad nunca se fue, el que permanece en nosotros como el Espíritu Santo. El llamado, entonces, no es solo una invitación de fuera, sino una revelación que ocurre dentro. El autor, Joshua, de hecho concluye con una idea que es casi una oración, un llamado a reconocer esta gracia y a tener el valor de seguir su voluntad para vivir en esa comunión. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, una de esas que dan que pensar. La inclusión de Judas es, quizá, el mayor desafío a nuestra forma de entender las cosas. Que nos enseña sobre la soberanía de Dios, que todo lo ve y todo lo sabe. Que nos dice sobre la libertad humana, que incluso dentro de un plan divino puede elegir la traición. Y, finalmente, cómo encaja todo esto en el propósito eterno de la redención, centrado en una sola persona, Jesucristo. Es una pregunta que desde luego resuena mucho más allá de este análisis.